Imagina ser acusado de un crimen que no cometiste. Imagina que todos te señalan, que te encierran, que te arrancan de tu familia sin darte la oportunidad de defenderte. Esto fue lo que le ocurrió a Tomás, un niño de apenas 12 años, cuando la poderosa Isabel Valdés lo acusó de robar un costoso collar de diamantes. Sin pruebas reales, sin escuchar su versión, lo declararon culpable y lo llevaron a prisión como si fuera un criminal peligroso. Pero detrás de esta acusación había algo más. Un oscuro secreto del pasado de Isabel, un odio inexplicable hacia Tomás, y un deseo enfermizo de verlo sufrir. Mientras su madre, Rosa, luchaba con todas sus fuerzas para salvarlo, la verdad comenzaba a salir a la luz, una verdad que no solo demostraría la inocencia de Tomás, sino que también destruiría el imperio de Isabel Valdés para siempre. Lo que nadie imaginaba es que este caso iba a destapar un escándalo que sacudiría a toda la ciudad. Un testimonio inesperado, una traición en la corte y una revelación final que cambiaría la vida de todos los involucrados. Ahora, conoce esta historia emocionante con todos los detalles. El eco de los tacones de Isabel Valdés resonaba en el mármol pulido de su mansión. Sus labios estaban apretados en una línea fina, sus ojos chispeaban con una furia contenida mientras se dirigía a su estudio. Detrás de ella, su ama de llaves, María, caminaba con pasos vacilantes, con las manos temblorosas y el rostro tenso. «Esto es inaceptable, María», exclamó Isabel con voz helada, girándose bruscamente para encararla. «Absolutamente inaceptable». María, una mujer de mediana edad con cabello oscuro recogido en un moño apretado y la piel surcada por años de trabajo, tragó saliva antes de hablar. «Señora, estoy segura de que debe haber un error. Tomás es un buen chico, nunca». «¿Un buen chico?», interrumpió Isabel, su voz goteando sarcasmo. «Por favor. Ese pequeño ladronzuelo se ha aprovechado de nuestra generosidad. ¿Crees que no me di cuenta de cómo miraba mis joyas el otro día cuando vino con su madre?» «Pero señora», intentó razonar María, con la voz apenas un susurro. «No quiero escuchar más excusas». Isabel agitó la mano con impaciencia. «Ese niño robó mi collar de diamantes». En ese momento, el timbre de la puerta resonó en la casa. «Deben ser ellos». Isabel enderezó la espalda con altivez. «Hazlos pasar, María. Y no te atrevas a decir una palabra en defensa de ese mocoso, ¿me oyes?». María bajó la mirada y asintió en silencio antes de dirigirse a la puerta principal. Apenas la abrió, dos oficiales de policía cruzaron el umbral, seguidos de una mujer con rostro pálido y gesto angustiado. Sostenía de la mano a un niño delgado de 12 años, con la piel morena y los ojos grandes llenos de confusión y miedo. «Señora Valdés», saludó uno de los oficiales con un tono profesional. «Soy el detective Rodríguez. Hemos venido en respuesta a su llamada sobre un supuesto robo». «Así es, detective», respondió Isabel con una expresión de dignidad ofendida. «Este niño», señaló a Tomás con un dedo acusador, «se aprovechó de mi confianza y robó un collar de diamantes de mi colección privada». Rosa, la madre de Tomás, se adelantó con la voz temblorosa. «Señora Valdés, debe haber un error. Mi hijo nunca haría algo así. Por favor, si pudiera explicarnos». «No hay nada que explicar», espetó Isabel, su mirada llena de desprecio. «Lo vi con mis propios ojos. Entró en mi habitación cuando pensaba que no había nadie y lo tomó». Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas mientras miraba desesperado a su madre. «Mamá, yo no lo hice, lo juro». El detective Rodríguez se agachó hasta quedar a la altura del niño. «Tomás, quiero que me digas qué pasó». El niño tragó saliva y, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. Yo solo vine con mi mamá porque ella tenía que limpiar. Estaba en la cocina haciendo mi tarea cuando la señora Valdés me llamó. Dijo que quería mostrarme algo en su habitación. Cuando llegamos, me enseñó sus joyas y me dijo que algún día podría tener cosas así si trabajaba duro. Luego me pidió que la ayudara a ordenar algunos papeles en su escritorio. Después de eso, volví a la cocina. Nunca tomé nada. Lo prometo». Isabel soltó una risa despectiva. «¡Qué imaginación! Jamás invitaría a un niño a mi habitación privada. ¿Esperan que alguien crea esa historia ridícula?». El detective Rodríguez enderezó la espalda y miró a Isabel con seriedad. «Señora Valdés, ¿tiene alguna prueba de que el niño tomó el collar?». Hubo un breve titubeo en la mirada de Isabel antes de que su expresión volviera a endurecerse. «Por supuesto. Como les dije, lo encontré en su mochila». «María, trae la mochila del niño». María vaciló por un instante, pero ante la mirada gélida de Isabel, obedeció. Salió de la habitación y regresó momentos después con una mochila pequeña y gastada.
El detective tomó la mochila y comenzó a examinar su contenido. Apenas unos segundos después, sacó un collar de diamantes brillante. «Ahí está», exclamó Isabel triunfante. «Ese es mi collar». Rosa ahogó un grito y miró a su hijo con desesperación. «Tomás», susurró, con la voz quebrada. «Mamá, te juro que yo no lo puse ahí», gritó Tomás, rompiendo en llanto. «No sé cómo llegó eso a mi mochila». El detective Rodríguez intercambió una mirada con su compañero. «Tendremos que llevárnoslo», dijo en voz baja. «No», sollozó Rosa, abrazando a su hijo con todas sus fuerzas. «Por favor, debe haber algún error». Isabel observaba la escena con una mezcla de satisfacción y desdén. «No hay error alguno. Este niño es un ladrón y debe aprender que sus acciones tienen consecuencias». Los oficiales intentaron separar a Tomás de su madre. Fue en ese momento cuando María no pudo contenerse más. «Esperen», exclamó con voz temblorosa, dando un paso adelante. «Hay algo que deben saber». El rostro de Isabel se tornó pálido por un instante, pero en cuestión de segundos su expresión cambió a una amenaza velada. «María», dijo en un tono bajo y peligroso, «te sugiero que guardes silencio si valoras tu empleo». María titubeó. Sus manos se cerraron en puños mientras miraba a la familia destrozada frente a ella. Tomás la observó con los ojos llenos de súplica. Finalmente, bajó la cabeza y susurró. «Lo siento». El detective Rodríguez suspiró pesadamente y se volvió hacia Isabel. «Señora Valdés, ¿está segura de que quiere presentar cargos? El niño es menor de edad y...». «Absolutamente», interrumpió Isabel con frialdad. «Es hora de que esta gente aprenda que no pueden aprovecharse de la bondad de los demás». El detective asintió con pesar y se volvió hacia Tomás y su madre. «Lo siento, pero tendremos que llevar a Tomás a la comisaría para interrogarlo formalmente». «Señora», se dirigió a Rosa, «puede acompañarnos si lo desea». Mientras los oficiales escoltaban a Tomás fuera de la mansión, Isabel se volvió hacia María con una mirada gélida. «Espero que esto te enseñe a no cuestionar mi juicio en el futuro. Ahora, prepárame un té. Toda esta conmoción me ha dado jaqueca». María asintió en silencio y se dirigió a la cocina, con los hombros caídos, sintiendo que acababa de condenar a un niño inocente. La patrulla avanzaba lentamente por las calles oscuras de la ciudad. Tomás, sentado en el asiento trasero con las muñecas esposadas, sentía el peso de la injusticia aplastando su pecho. No podía dejar de temblar. Sus ojos, aún húmedos de lágrimas, recorrían las luces de la ciudad que pasaban borrosas por la ventanilla. A su lado, Rosa sostenía su mano con fuerza, como si con su toque pudiera protegerlo de todo el horror que estaban viviendo. «Todo va a estar bien, mi amor», susurró Rosa, tratando de sonar firme, pero su voz temblaba. «Vamos a aclarar esto». «Pero mamá, ¿por qué me odia tanto esa señora?», preguntó Tomás con un hilo de voz. Rosa sintió que algo dentro de ella se rompía. ¿Cómo le explicaba a su hijo que la maldad existía sin razón? «No lo sé, mi cielo», dijo con un suspiro. «Pero no estás solo. Voy a pelear por ti». El detective Rodríguez, sentado en el asiento delantero, escuchaba la conversación en silencio. Miró por el espejo retrovisor al niño, con sus grandes ojos llenos de miedo y desesperación. Algo en su instinto le decía que ese pequeño no era un ladrón. «Mire, señora, sé que esto es difícil», dijo finalmente Rodríguez, girando un poco la cabeza. «Pero si su hijo es inocente, lo mejor es que cooperen con la investigación». «Mi hijo no es un ladrón», respondió Rosa con fiereza. «No sé qué tipo de justicia es esta, donde una persona rica puede señalar a un niño pobre y todos le creen sin pruebas». El policía hizo una pausa, respiró profundo y asintió. «Entiendo su frustración, señora. Créame que la entiendo. Pero hay un proceso que debemos seguir». «¿Un proceso? ¿Y qué pasa si en ese proceso mi hijo termina encerrado por algo que no hizo?». Rosa apretó aún más la mano de Tomás, como si temiera que lo separaran de ella en cualquier momento. ¿Usted cree que alguien va a escuchar a una madre soltera de un barrio humilde en contra de la palabra de una señora con dinero? Rodríguez bajó la mirada por un instante. No podía responderle con honestidad, porque la verdad era que Rosa tenía razón. Al llegar a la comisaría, Tomás sintió como el miedo se apoderaba de él al ver el frío edificio de concreto. Al bajar del auto, los oficiales lo escoltaron hasta el interior. Rosa iba a su lado, pero en cuanto cruzaron la puerta, un agente detuvo su paso. «Lo siento, señora, pero hasta que se formalice el proceso, Tomás debe quedarse solo», dijo el oficial con voz seca. «No», exclamó Rosa, negándose a soltar la mano de su hijo. «Es solo un niño».
No puede estar aquí solo. Tomás miró a su madre con desesperación, su labio inferior temblaba. Mamá. Rodríguez se acercó al oficial con gesto serio. Déjela estar con él mientras hacemos el papeleo. No estamos hablando de un criminal peligroso. El oficial lo miró con desconfianza, pero finalmente suspiró y asintió con la cabeza. Tienen 10 minutos. Rosa abrazó a su hijo con toda la fuerza que pudo. Voy a sacarte de aquí, Tomás. Te lo prometo. Yo no lo hice, mamá, sollozó el niño contra su pecho. Yo no lo hice. Lo sé, mi amor. Lo sé. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Isabel Valdés se servía una copa de vino en su lujosa mansión. Desde la ventana de su estudio, observaba la tormenta que se cernía sobre la ciudad. Los relámpagos iluminaban la enorme sala, llenándola de sombras fugaces que danzaban en los costosos muebles de caoba. Su abogado, el señor Echeverría, revisaba algunos documentos sentado en un sillón de cuero. Todo está en orden, señora Valdés, dijo sin levantar la vista. Con su influencia, es poco probable que ese niño salga libre. Isabel giró su copa con elegancia y bebió un sorbo antes de responder. Eso espero. No permitiré que una familia de barrio me falte al respeto. El abogado cerró su carpeta y la miró fijamente. ¿Puedo preguntarle algo, señora? Hable. ¿Está completamente segura de lo que está haciendo? Isabel lo miró con frialdad. No le pago para que cuestione mis decisiones, Echeverría. No me malinterprete, pero este caso ha generado atención. Hay periodistas husmeando. Si por alguna razón este asunto se complica, no se complicará. La voz de Isabel fue firme, aunque su mano tembló ligeramente al colocar la copa sobre la mesa. El abogado la estudió por un momento y luego asintió. Como usted diga. Pero en su interior, algo le quemaba. Un recuerdo enterrado hacía años intentaba resurgir. Un niño. Un llanto. Una decisión que la perseguía en sus pesadillas. De pronto, la puerta se abrió y María entró al estudio con la cabeza baja. Su té, señora. Isabel la observó fijamente mientras tomaba la taza. María, dijo con voz peligrosa. Hoy en la comisaría, dudaste por un momento antes de obedecerme. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo siento, señora. ¿Perdón? Dije que lo siento. Isabel la observó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego, con una sonrisa enigmática, tomó un sorbo de su té. Bien. Espero que no vuelva a pasar. María asintió y salió de la habitación, sintiendo que su corazón martilleaba con fuerza en su pecho. Sabía que estaba caminando sobre hielo delgado. En la comisaría, Rosa se despedía de Tomás con el corazón destrozado. Mamá, tengo miedo. No dejes que el miedo te venza, mi amor. Vamos a salir de esta. Tomás fue llevado a una celda, con la promesa de que lo interrogarían en la mañana. Se sentó en la fría litera y abrazó sus piernas. En su mansión, Isabel miraba su reflejo en la ventana. De pronto, la vio a ella. A la Isabel de hace muchos años. La que tomó una decisión que marcó su vida para siempre. Se frotó las sienes y cerró los ojos con fuerza. No pienses en eso. No ahora. Pero el pasado estaba más cerca de lo que ella imaginaba. El reloj en la comisaría marcaba las 2 de la madrugada. Tomás, sentado en la litera de su celda, no podía dormir. El frío del metal atravesaba su ropa delgada, y el eco de pasos en el pasillo lo hacía estremecerse. A su lado, en la celda contigua, un chico de unos 17 años lo observaba con interés. ¿Eres nuevo?, preguntó el joven con voz ronca. Tomás asintió, sin levantar la cabeza. ¿Qué hiciste? Nada, susurró Tomás, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. El joven soltó una risa amarga. Sí, claro. Aquí todos somos inocentes. Tomás levantó la vista y lo miró con rabia. Es verdad. No hice nada. El chico entrecerró los ojos y se acercó a los barrotes. Pues más te vale aprender rápido. Aquí, nadie se preocupa por la verdad. Si tienes dinero, eres inocente. Si eres pobre, bueno, bienvenido a la cárcel. Tomás sintió un escalofrío. ¿Cómo te llamas?, preguntó el joven. Tomás. Yo soy Alex. Hubo un momento de silencio entre ellos. Luego, Alex suspiró. Trata de dormir, Tomás. Mañana será peor. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Rosa caminaba de un lado a otro en la sala de su casa, con el teléfono en la mano. Llevaba horas llamando a abogados, conocidos, cualquiera que pudiera ayudarla, pero la respuesta era siempre la misma. Señora, el caso es complicado.
No podemos hacer nada. ¡Malditos cobardes!, exclamó, golpeando la mesa con el puño cerrado. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Rosa se apresuró a abrir y se encontró con María, la ama de llaves de Isabel. «María», susurró Rosa, sorprendida. La mujer entró rápidamente y cerró la puerta tras de sí, mirando nerviosa hacia ambos lados. «No tengo mucho tiempo, pero quiero que me escuches bien», dijo con voz baja. «Sé que tu hijo no robó ese collar». Los ojos de Rosa se llenaron de esperanza. «María, por favor, diles la verdad. Diles que Isabel lo plantó en su mochila». María tragó saliva y negó con la cabeza. «No puedo, no todavía. Isabel me amenazó. Si hablo, perderé mi trabajo. Mi hijo está encerrado como un criminal y tú me hablas de perder un trabajo», gritó Rosa, con los ojos llenos de rabia. «No lo entiendes, Rosa», exclamó María con desesperación. «Isabel no solo me quitaría el empleo, podría hacerme algo peor. He trabajado para ella durante años. Sé de lo que es capaz». Rosa respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. «¿Entonces para qué viniste?». María se acercó y le puso un papel en la mano. «Este hombre», susurró, «es abogado. Es el único que puede ayudarte». Rosa miró el nombre en el papel: Carlos Méndez, defensor penalista. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Rosa, con voz quebrada. «Porque no puedo vivir con la culpa», susurró María antes de salir apresurada. Horas después, en la oficina de Carlos Méndez. Carlos Méndez era un abogado con reputación de luchar por los casos más difíciles. Cuando recibió la llamada de Rosa, inicialmente pensó en rechazarla. «Señora, con todo respeto, no tengo tiempo para otro caso imposible. Por favor, es mi hijo. Solo tiene 12 años». Hubo un largo silencio en la línea. Carlos cerró los ojos y suspiró. «Venga a mi oficina. Hablemos». En la mansión de Isabel. Isabel Valdés se servía otra copa de vino cuando su abogado entró con una expresión tensa. «Tenemos un problema», dijo sin rodeos. «¿Cuál?». «El caso está llamando la atención de los medios. Hay periodistas preguntando sobre Tomás. Si esto se sale de control, podrían empezar a investigar más sobre ti y sobre tu pasado». Isabel apretó los labios y dejó la copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «No me importa la prensa. No me importa el escándalo. Ese niño debe pagar». El abogado la miró con una expresión difícil de leer. «¿Por qué tanto odio, Isabel? No es normal». Isabel se levantó de golpe, con los ojos llenos de furia. «No es de tu maldita incumbencia». El abogado alzó las manos en señal de rendición. «Solo digo que, si esto continúa, podrías perder más de lo que crees». Isabel respiró hondo y se pasó una mano por el cabello. «Si es necesario, haré que suelten al niño. Pero no sin antes hacer que su madre sufra». De vuelta en la comisaría, Tomás fue despertado bruscamente por el sonido de la puerta de la celda abriéndose. «Ven conmigo», ordenó un oficial. Tomás tragó saliva y se puso de pie. Lo llevaron a una sala de interrogatorios. Frente a él, el detective Rodríguez se sentó y lo observó fijamente. «Tomás, necesito que me digas la verdad. Si hay algo que no me has contado, este es el momento». Tomás sintió un nudo en la garganta. «Yo, ya le dije todo». Rodríguez suspiró y se frotó la frente. «Mira, chico. La verdad es que hay cosas que no cuadran en este caso. Pero si no tengo pruebas, no puedo ayudarte». En ese momento, la puerta se abrió y Carlos Méndez entró con paso firme. «Deténgase ahí, detective», exclamó. Rodríguez lo miró con el ceño fruncido. «¿Quién es usted?». «Soy el abogado de Tomás. Y desde ahora, nada de lo que diga este niño se usará en su contra sin mi presencia». Tomás sintió un rayo de esperanza por primera vez. Carlos se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tranquilo, Tomás. Vamos a sacarte de aquí». Esa noche, Isabel recibió una llamada inesperada. «Señora Valdés», dijo el abogado Echeverría con voz tensa. «Hay un problema». «¿Otro más?», bufó Isabel, frotándose la sien. «Tomás tiene un abogado. Y no cualquiera. Carlos Méndez». Isabel sintió un escalofrío. Maldita sea. Carlos Méndez era conocido por exponer la verdad. ¿Y si llegaba demasiado profundo en su pasado? «Hay algo que no entiendes, Isabel», continuó el abogado. «No solo podrías perder este caso. Podrías perderlo todo». Isabel cerró los ojos con fuerza. Su pasado estaba a punto de alcanzarla. El amanecer trajo consigo un aire espeso y sofocante. Afuera,
El bullicio de la ciudad empezaba a despertar, pero dentro de la comisaría, el tiempo parecía detenido. Tomás estaba sentado en la misma silla de metal en la que había pasado la última noche, con los ojos rojos y los nervios a flor de piel. Frente a él, Carlos Méndez hojeaba unos documentos, su rostro serio. «Escucha, Tomás», dijo el abogado finalmente. «Vamos a demostrar tu inocencia, pero necesitamos pruebas. ¿Estás seguro de que no hay nada más que puedas decirme?». Tomás negó con la cabeza. «Ya dije todo. La señora Valdés me llamó a su habitación. Me mostró sus joyas. Me pidió que la ayudara con unos papeles. Luego regresé con mi mamá». Carlos exhaló y se frotó la barbilla. «Eso significa que, si alguien plantó el collar en tu mochila, lo hizo después». En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. «Abogado», llamó Rodríguez, el detective. «El juez ha autorizado la detención formal del niño. Lo enviarán a un centro de reclusión juvenil mientras investigan». Carlos se puso de pie de inmediato. «Eso es ridículo. ¿Con qué pruebas lo están reteniendo?». «Con el testimonio de Isabel Valdés y el hecho de que el collar apareció en su mochila. Ese collar fue colocado ahí». Rodríguez cruzó los brazos. «Tal vez, pero sin pruebas, no podemos hacer nada». Carlos apretó la mandíbula, furioso. «Voy a apelar esta decisión». Pero sabía que el sistema no funcionaba así de rápido. Y mientras tanto, Tomás sería tratado como un criminal. Mientras tanto, en la mansión de Isabel. Isabel observaba su reflejo en el espejo. Aparentemente, su imagen seguía impecable, cabello perfectamente arreglado, labios pintados con precisión, una expresión inquebrantable. Sin embargo, algo dentro de ella no dejaba de arder. Alejandro. Su hijo. El hijo que había perdido hacía años y que ahora la perseguía en cada rincón de su mente. El sonido de un teléfono la sacó de sus pensamientos. «Sí», respondió con fastidio. «Señora Valdés», era su abogado, Echeverría. «Tenemos un problema». «¿Qué ahora?». «El caso está llamando más la atención de la prensa. Y no solo eso. Hay rumores de que María, su ama de llaves, podría hablar». Isabel se quedó en silencio por un momento. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. «Déjamelo a mí». Horas después, en casa de María. María estaba sentada en su pequeña sala, con las manos temblorosas. Su corazón latía con fuerza. Sabía que Isabel no se quedaría de brazos cruzados. De repente, un golpe fuerte en la puerta la hizo saltar de su asiento. Al abrir, se encontró con dos hombres vestidos de traje oscuro. «¿María Fernández?», preguntó uno de ellos. «Sí, ¿quiénes son ustedes?». «Venimos de parte de la señora Valdés. Queremos hablar con usted, en privado». María sintió que el aire se volvía pesado. «Yo, no tengo nada que decirles». Uno de los hombres dio un paso adelante, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Escuche bien. Sabemos que ha estado considerando hablar sobre lo que pasó con el collar. Pero le aconsejamos que lo piense mejor». «¿Me están amenazando?», susurró María, con la voz temblorosa. El hombre se inclinó hacia ella. «Digamos que queremos asegurarnos de que no haga algo de lo que pueda arrepentirse». María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Si habla», continuó el otro hombre, «su vida se volverá muy difícil». María cerró los ojos y apretó los puños. «Váyanse de mi casa». Los hombres intercambiaron miradas y sonrieron. «Buena elección». Se giraron y salieron, dejándola con el corazón martillando en su pecho. Sabía que Isabel haría cualquier cosa para callarla. En el centro de reclusión juvenil, Tomás fue empujado dentro de una celda oscura y fría. Miró a su alrededor con miedo. Los otros chicos lo observaban como si olieran su debilidad. «Miren, tenemos un nuevo bebé aquí», se burló uno de los chicos más grandes. Tomás tragó saliva y se pegó a la pared. Alex, el joven que había conocido la noche anterior en la comisaría, se acercó y se cruzó de brazos. «Déjenlo en paz». Los demás chicos se rieron. «¿Vas a protegerlo, Alex?». Alex no dijo nada, pero su mirada dura bastó para que los otros se alejaran. Tomás lo miró con gratitud. «Gracias». «No me des las gracias», dijo Alex con frialdad. «Aquí tienes que aprender a defenderte». Tomás sintió un nudo en el estómago. Mientras tanto, Rosa estaba a punto de recibir el golpe más fuerte de su vida. Estaba en la oficina de Carlos cuando su teléfono sonó. «Sí». Lo que escuchó del otro lado la dejó sin aliento. «Señora Rosa, es sobre su esposo». Rosa se quedó paralizada. «¿Mi esposo? Él ha fallecido». Carlos la vio palidecer. «¿Qué sucede?».
Rosa dejó caer el teléfono de su mano. El padre de Tomás está muerto. Su mundo se derrumbó en un segundo. En la mansión de Isabel, la mujer sonrió al recibir la noticia. Perfecto, susurró para sí misma. Tomás ya no tenía a su padre. Rosa estaba más vulnerable que nunca. Y eso significaba que Isabel tenía la ventaja absoluta. La noticia de la muerte del padre de Tomás cayó sobre Rosa como un rayo. Sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies, su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. No, susurró, llevándose una mano a la boca. No puede ser. Carlos la sujetó por los hombros, pero Rosa apenas podía escuchar lo que decía. Su mundo se desmoronaba. Rosa, escúchame. Sé que esto es, Carlos vaciló, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sé que es terrible, pero tenemos que concentrarnos. Tomás nos necesita más que nunca. Rosa negó con la cabeza, incapaz de aceptar la realidad. Él no puede estar muerto. Carlos la abrazó con fuerza. Llora si lo necesitas, Rosa. Pero no te rindas. No ahora. Rosa se aferró a Carlos como si su vida dependiera de ello. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. No con su hijo encerrado injustamente. Respiró hondo, secó sus lágrimas y se levantó con los puños apretados. Voy a sacarlo de ahí. Cueste lo que cueste. Mientras tanto, en el centro de detención juvenil, Tomás sintió una opresión en el pecho cuando le dieron la noticia de la muerte de su padre. Se quedó en silencio, mirando al vacío, sin saber qué hacer, qué sentir. No, susurró. Eso no es cierto. El oficial que le habló suspiró. Lo siento, chico. Tomás apretó los puños. Está mintiendo. El oficial bajó la mirada y salió de la celda. Tomás sintió que el aire se volvía denso, irrespirable. Se sentó en la litera, temblando. Alex, su compañero de celda, lo observaba en silencio. Lo siento, Tomás, dijo en voz baja. Tomás no respondió. Su mundo se había roto en 1000 pedazos. En la mansión de Isabel. Isabel Valdés estaba recostada en su sofá, con una copa de vino en la mano. Sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha cuando su abogado le confirmó la noticia. Perfecto. Echeverría, su abogado, la miró con el ceño fruncido. Isabel, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar? Ella giró la cabeza lentamente y le sonrió con frialdad. Hasta donde sea necesario. Escucha, el caso está volviéndose más complicado. Si sigues con esto, podrías terminar perdiendo más de lo que crees. Isabel se incorporó y le sostuvo la mirada. Yo nunca pierdo, Echeverría. En la comisaría, Carlos Méndez revisaba los documentos del caso, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar a Tomás. María, la ama de llaves de Isabel, entró con pasos apresurados. Abogado. Carlos levantó la mirada. María, ¿qué hace aquí? Ella se veía pálida, nerviosa. Tengo miedo. Carlos entrecerró los ojos. ¿Miedo de qué? Isabel mandó a 2 hombres a mi casa. Me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, lo pagaría caro. Carlos se puso de pie. María, si sabe algo que pueda ayudar a Tomás, tiene que decírmelo. María tragó saliva. Isabel plantó el collar en la mochila del niño. Lo vi con mis propios ojos. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. ¿Está dispuesta a testificar? María dudó. Si lo hago, mi vida estará en peligro. Carlos le sostuvo las manos con firmeza. Si no lo hace, la vida de Tomás también lo estará. María apretó los labios. Haré lo correcto. Mientras tanto, en la celda de Tomás, el niño apenas había hablado en todo el día. Alex lo observaba desde su litera. Tienes que comer algo, dijo Alex, empujándole una bandeja con comida. No puedes dejar que esto te destruya. Tomás negó con la cabeza. Mi papá está muerto, y mi mamá está sola, susurró, su voz apenas audible. Y yo estoy aquí. Alex suspiró. Escucha, Tomás. Yo también sé lo que es perderlo todo. Pero si te rindes, le estarás dando la razón a los que te quieren ver hundido. Tomás levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y qué hago? No puedo salir de aquí. Alex se inclinó hacia él. Tienes que pelear. Tomás sintió una chispa de determinación encenderse en su pecho. Horas después, Carlos entró a la oficina del juez con determinación. Señoría, tengo una testigo clave que puede probar la inocencia de Tomás. El juez lo observó con interés. ¿Quién es? María Fernández, empleada de Isabel Valdés.
Ella vio cuando Isabel plantó el collar en la mochila del niño. El juez tamborileó los dedos sobre su escritorio. Si esto es cierto. Carlos se inclinó sobre el escritorio. No solo es cierto. Tengo pruebas. Esa misma noche, en la mansión de Isabel, un golpe en la puerta la hizo girarse con el ceño fruncido. Cuando abrió, se encontró cara a cara con Alejandro, su hijo. Isabel sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Alejandro. Él la miró con ojos fríos. ¿Por qué lo hiciste? Ella tragó saliva. ¿De qué hablas? De Tomás. De Rosa. De todo. Isabel frunció los labios. No es asunto tuyo. Alejandro apretó los puños. Ese niño soy yo. El aire se quedó suspendido en la habitación. ¿Qué? ¿Qué dices? Balbuceó Isabel. Ese niño pasó por lo mismo que yo, y tú lo estás destruyendo. Isabel sintió que su mundo tambaleaba. No hables de cosas que no entiendes. Alejandro la miró con desprecio. Yo sí entiendo. Sé lo que hiciste conmigo. Y sé lo que estás haciendo con él. Isabel se quedó paralizada. Alejandro respiró hondo. Voy a testificar contra ti. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Por primera vez en su vida. Tenía miedo. Isabel Valdés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo te atreves a venir aquí y hablarme así? Su voz sonaba dura, pero había algo en su mirada, algo que Alejandro nunca había visto antes: miedo. Alejandro cerró los puños. Voy a testificar contra ti. ¿Testificar? Isabel soltó una risa nerviosa. ¿Y qué vas a decir? ¿Que tu madre es una bruja? Voy a decir la verdad. El rostro de Isabel se crispó. No harás nada. Alejandro dio un paso adelante. No puedes detenerme. El sonido de un vaso estrellándose contra la pared hizo eco en la lujosa sala. Isabel había lanzado su copa de vino con toda su furia. Me debes respeto. Soy tu madre. Alejandro la miró con frialdad. Tú dejaste de ser mi madre hace mucho tiempo. Isabel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Si haces esto, si testificas, perderás todo. Alejandro soltó una carcajada amarga. ¿Todo? No tengo nada que perder, mamá. Tú te aseguraste de eso. Isabel sintió que el aire se volvía pesado. Por favor, susurró, con la voz quebrada. Alejandro negó con la cabeza. Mañana, en el tribunal, diré todo lo que sé. Y con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó. Por primera vez en su vida, Isabel sintió lo que era perder el control. Mientras tanto, en la celda de Tomás. Tomás estaba sentado en la esquina de la litera, abrazando sus rodillas. Sentía que no tenía fuerzas para seguir. Alex se sentó a su lado. ¿Todavía piensas rendirte? Tomás no respondió. Alex suspiró. No puedes dejar que te destruyan, Tomás. No eres un criminal. Tomás levantó la mirada, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Y qué puedo hacer? Alex sonrió con tristeza. Sobrevivir. Y cuando salgas de aquí, demostrarles que estaban equivocados. Tomás respiró hondo. Voy a salir de aquí. Alex asintió. Sí. Y yo te ayudaré. En la oficina de Carlos Méndez. Carlos estaba preparando su defensa cuando su teléfono sonó. Sí. Carlos, soy Alejandro Valdés. Carlos se puso de pie de inmediato. Alejandro, quiero testificar contra mi madre. Carlos sintió un escalofrío. ¿Estás seguro? Sí. Quiero ayudar a Tomás. Carlos sonrió con alivio. Nos vemos mañana en el tribunal. Al día siguiente, en la corte, el juzgado estaba lleno. Periodistas, abogados y curiosos se amontonaban para presenciar lo que se había convertido en el escándalo del año. Tomás estaba sentado junto a Carlos, con las manos temblorosas. Su madre, Rosa, le apretaba la mano con fuerza. Entonces, la puerta se abrió. Isabel Valdés entró con la cabeza en alto, pero cualquiera que la observara de cerca notaría la tensión en su mandíbula. El juez entró en la sala y tomó asiento. Que inicie la audiencia. Carlos se puso de pie. Su señoría, llamo a mi primer testigo, Alejandro Valdés. Un murmullo recorrió la sala. Isabel se puso rígida en su asiento. La puerta se abrió, y Alejandro entró con paso firme. Isabel lo miró con desesperación. Alejandro, no. Alejandro no le dirigió la mirada. Se sentó y tomó aire. Señor Valdés, comenzó Carlos, ¿qué relación tiene con la señora Isabel Valdés? Es mi madre. El murmullo en la sala creció. ¿Puede decirnos qué sabe sobre el caso de Tomás? Alejandro respiró hondo.
Sé que mi madre plantó el collar en la mochila de Tomás. Isabel se puso de pie de golpe. Mientes. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Carlos se acercó. Señor Valdés, ¿cómo lo sabe? Alejandro miró a su madre por primera vez. Porque yo viví lo mismo que él. El silencio fue absoluto. Hace años, cuando era niño, mi madre me trató como a Tomás. Me castigó, me encerró, me hizo sentir como si no valiera nada. Y cuando intenté huir, me dejó ir sin mirar atrás. Isabel sintió que el mundo se le venía encima. No, no es cierto. Carlos se giró hacia el juez. Su señoría, tenemos pruebas de que Isabel Valdés manipuló esta situación desde el inicio. Pedimos que Tomás sea liberado de inmediato. El juez asintió lentamente. Concedido. El estruendo en la sala fue ensordecedor. Tomás sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. ¿Eso significa que? Carlos sonrió. Eres libre, Tomás. Rosa rompió en llanto y abrazó a su hijo con todas sus fuerzas. Pero Isabel no había terminado. No pueden hacerme esto. Yo soy Isabel Valdés. El juez la miró con frialdad. Señora Valdés, queda usted bajo investigación por manipulación de evidencia. Los oficiales se acercaron para escoltarla fuera de la sala. Suélteme. Yo soy la víctima aquí. Pero nadie la escuchó. Y así, con los gritos de Isabel perdiéndose en el aire, Tomás y su madre se abrazaron, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podían respirar en paz. Pero la historia aún no había terminado. Mientras Isabel era llevada fuera del tribunal, se detuvo un momento y giró la cabeza. Allí estaba Alejandro, mirándola con una expresión imposible de descifrar. Alejandro, susurró. Él la miró por un momento más, y luego se dio la vuelta, alejándose para siempre. Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía. Por primera vez en su vida, estaba verdaderamente sola. Los flashes de las cámaras cegaban a Tomás mientras él y su madre salían del tribunal. Periodistas gritaban su nombre, micrófonos se alzaban por encima de la multitud, y cientos de voces se mezclaban en una cacofonía ensordecedora. Tomás, ¿cómo te sientes ahora que has sido liberado? Señora Rosa, ¿qué opina de que Isabel Valdés esté siendo investigada? Carlos Méndez, ¿qué sigue en este caso? Carlos puso una mano en el hombro de Tomás y Rosa, protegiéndolos mientras avanzaban. No daremos declaraciones en este momento, dijo con firmeza. Finalmente, lograron entrar en el auto y alejarse del caos. Tomás miró por la ventana, sintiendo que todo era irreal. ¿De verdad se acabó? Preguntó en voz baja. Carlos suspiró. No del todo. Rosa se giró hacia él con el corazón encogido. ¿Qué quieres decir? Carlos miró a Tomás con seriedad. Todavía hay algo que debemos resolver. Mientras tanto, en la mansión de Isabel, el gran portón de hierro se cerró con un estruendoso golpe. Isabel Valdés estaba sentada en su sala, con la mirada fija en la chimenea apagada. Su cabello estaba desordenado, su maquillaje corrido. La mujer perfecta y elegante que el mundo conocía estaba desmoronándose. El abogado Echeverría entró con expresión tensa. Isabel, tenemos que hablar. Si vienes a darme malas noticias, ahórratelo, murmuró ella, sin mirarlo. No tienes opción. Las cuentas bancarias están siendo revisadas, la prensa te ha destruido, y peor aún, tu hijo testificó en tu contra. Isabel cerró los ojos con fuerza. Alejandro, tu reputación está acabada, continuó el abogado. Pero eso no es lo peor. Isabel alzó la vista. ¿Qué más puede pasarme? Echeverría dudó por un momento antes de responder. Carlos Méndez tiene algo más contra ti. Algo grande. El silencio cayó sobre la habitación. Isabel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. De vuelta con Carlos, Rosa y Tomás. El auto se detuvo frente a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Carlos apagó el motor y se giró hacia Tomás. Tomás, hay algo que debes saber. El niño lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Carlos respiró hondo. Esta no es la primera vez que Isabel Valdés destruye la vida de un niño. Rosa abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Carlos sacó una carpeta de su maletín y la abrió. Hace años, Isabel tuvo un hijo, Alejandro, pero lo crió en un ambiente de abuso y manipulación. Finalmente, él escapó y vivió en la calle por años. Tomás sintió un escalofrío. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Carlos lo miró con gravedad. No fuiste el primero, Tomás. Ella te odió desde el momento en que te vio porque le recordaste a Alejandro. El aire se volvió pesado. Rosa llevó una mano a su pecho. Dios mío.
Tomás sintió que 1.000.000 de emociones lo invadían. Pero, ¿por qué haría algo así? Carlos cerró la carpeta. Porque la gente como Isabel Valdés necesita a alguien a quien culpar por su infelicidad. El silencio fue absoluto. Finalmente, Rosa tomó la mano de su hijo. No importa lo que ella haya hecho. Lo que importa es que estás aquí, con vida, con tu familia. Tomás asintió lentamente. ¿Qué pasará con ella? Carlos suspiró. Si todo sale bien, Isabel Valdés enfrentará la justicia de verdad. Esa misma noche, en la mansión Valdés, Isabel miró su reflejo en el espejo. Su piel estaba pálida, sus ojos vacíos. El teléfono sonó, y ella contestó con voz tensa. Sí. Señora Valdés, dijo una voz fría. Carlos Méndez presentará una última acusación en su contramañana. El corazón de Isabel latió con fuerza. ¿Qué acusación? La voz en la línea hizo una pausa antes de responder. Una que lo cambiará todo. Isabel dejó caer el teléfono. Por primera vez en su vida, sintió verdadero miedo. El sol apenas había salido cuando la ciudad se vio sacudida por la noticia que todos esperaban. Isabel Valdés enfrentará un juicio por manipulación de pruebas y corrupción. Se han revelado nuevas acusaciones que podrían destruir su legado para siempre. Los titulares se esparcieron como fuego en redes sociales y noticieros. Isabel Valdés, la mujer que por años había gobernado con su riqueza y poder, estaba en la mira de la justicia. Pero lo que nadie sabía, era que lo peor aún estaba por venir. En la casa de Rosa, Tomás estaba sentado en la mesa, removiendo su cereal con la cuchara sin mucho ánimo. A pesar de que era libre, algo dentro de él aún se sentía atrapado. No tienes que ir al juicio si no quieres, hijo, dijo Rosa con suavidad. Tomás levantó la vista. Sí quiero ir. Quiero verla. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Rosa suspiró y le acarició el cabello. Eres muy valiente. Carlos entró en la sala con su maletín en mano. Es hora. En el tribunal. La sala estaba repleta. Periodistas, jueces, abogados y ciudadanos observaban con atención. En el centro, Isabel Valdés estaba sentada, pero no era la misma de siempre. Su cabello estaba desarreglado, sus ojos reflejaban cansancio. Pero su orgullo aún estaba intacto. El juez golpeó el mazo. Señora Valdés, está acusada de manipulación de pruebas, soborno y abuso de poder. Además, nuevas pruebas han salido a la luz sobre su pasado. Isabel apretó la mandíbula. Todo esto es un complot en mi contra. Carlos se levantó con calma. Llamo a testificar a María Fernández. María entró a la sala con la cabeza en alto. Señora Fernández, ¿puede decirnos qué sabe sobre el collar de diamantes? María miró a Isabel y luego al juez. Vi con mis propios ojos cuando la señora Valdés puso el collar en la mochila de Tomás. El tribunal estalló en murmullos. Isabel golpeó la mesa. Miente. El juez la miró con severidad. Guarde silencio. Carlos continuó. También llamo a testificar a Alejandro Valdés. Un murmullo recorrió la sala cuando Alejandro entró y tomó su lugar. Señor Valdés, dijo Carlos, usted declaró anteriormente que su madre lo maltrató y que la razón por la que odió a Tomás fue porque le recordaba a usted. ¿Puede confirmar esto? Alejandro tomó aire y miró a su madre. Sí. Isabel Valdés no solo destruyó a Tomás, también me destruyó a mí. Isabel sintió como si un cuchillo le atravesara el pecho. Alejandro. Pero él desvió la mirada. El juez revisó los documentos y se giró hacia Isabel. Señora Valdés, ¿tiene algo que decir en su defensa? Hubo un silencio. Isabel, la mujer más poderosa que la ciudad había conocido, estaba derrotada. Y entonces, dejó escapar una risa baja, sin emoción. ¿Saben qué? Susurró. No me arrepiento. Todos en la sala quedaron en shock. Siempre he hecho lo necesario para proteger lo que es mío, continuó. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Tomás la miró con incredulidad. ¿Por qué me odias tanto? Preguntó con voz quebrada. Isabel giró la cabeza lentamente y lo miró. ¿Por qué existes? Rosa sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El juez golpeó el mazo con fuerza. Suficiente. La corte ha decidido que Isabel Valdés será trasladada a prisión mientras se lleva a cabo su juicio. Los oficiales se acercaron y la sujetaron de los brazos. Suéltenme. Yo soy Isabel Valdés. Pero nadie la escuchó. Mientras era escoltada fuera del tribunal, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Por un segundo, su hijo pareció dudar. Pero luego, simplemente, se dio la vuelta. Y en ese momento,
Isabel entendió. Estaba completamente sola. Días después, la ciudad estaba en calma. La noticia de la caída de Isabel Valdés seguía en boca de todos, pero para Rosa y Tomás, la pesadilla había terminado. En su pequeña casa, Rosa preparaba la cena mientras Tomás observaba la televisión. «Mamá», dijo de repente. «Sí, hijo. Quiero ayudar a otros niños como yo». Rosa lo miró con ternura. «¿Qué quieres hacer?». Tomás sonrió con determinación. Carlos dijo que podríamos crear un grupo para ayudar a niños acusados injustamente. Rosa sintió un nudo en la garganta. Eso sería maravilloso. Tomás miró por la ventana, hacia la ciudad. «Quiero hacer algo bueno con todo esto». Rosa se acercó y lo abrazó. «Estoy muy orgullosa de ti». En otro lado de la ciudad, Alejandro estaba sentado en un parque, mirando la puesta de sol. Por primera vez en años, se sentía libre. Entonces, sintió una presencia a su lado. Giró la cabeza y vio a Tomás. «Hola», dijo Tomás con una sonrisa tímida. Alejandro le devolvió la sonrisa. «Hola, campeón». Se quedaron en silencio por un momento. «Gracias por ayudarme», dijo Tomás. Alejandro negó con la cabeza. «No, Tomás. Gracias a ti, yo también encontré mi libertad». Y con el sol desapareciendo en el horizonte, ambos se quedaron ahí, sabiendo que el pasado no los definiría. Porque ahora tenían un futuro.